En la revista de Opinión Democrática saludamos al doctor César Ulloa, académico, catedrático, quien ha estado a momentos de manera silente, porque esto no es una construcción de ayer ni antier, sino un trabajo que a través de la Fundación Esquel han venido dialogando a nivel nacional con sectores sociales. Hoy se plasma en una realidad, 300 organizaciones de manera inédita de diferentes sectores con apoyo internacional plantean este diálogo en momentos complejos, difíciles de este levantamiento indígena, en donde ha habido más violencia y vandalismo antes que diálogo. Hoy se plantea esto: cómo llegar a este diálogo, un diálogo civilizado, sin imposiciones de nadie, pero que permita salir de una crisis y la atención al sector mayoritario del país. Muy buen día, César. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por su atención y además un cordial saludo a la audiencia. Nosotros estamos convencidos de que cada minuto que se extiende la posibilidad del diálogo puede estar en riesgo una vida. Una vida en el sentido de las ambulancias que no llegan a tiempo a los hospitales, una vida que se puede perder porque puede alcanzarle alguna bala perdida, una vida que se puede perder porque alguien padece de ansiedad y depresión autoconfinada obligatoria por el tema del paro. A los dirigentes que legítimamente tienen el derecho a expresarse, nosotros hemos hecho un llamado de manera sustantiva, emergente, insistente para que se sienten a la mesa del diálogo. Nadie desconoce los problemas estructurales que el Ecuador atraviesa, no desde este gobierno, porque los problemas estructurales son centenarios, pero eso no quiere decir que la forma como se exprese las demandas sean las adecuadas. Nosotros estamos convencidos que todo aquello que hemos venido trabajando años en Fundación Esquel tenía que el día de ayer procesarse de otra manera, en el sentido de que hemos logrado el respaldo de 300 organizaciones de sociedad civil asistidas por la Unión Europea y de la misma manera por Naciones Unidas, con la finalidad de que se propicie un espacio de confianza, de neutralidad, de objetividad, un espacio que brinde a las partes comodidad, es decir, que se pueda expresar con libertad aquello que significa la controversia, un espacio que sea mediado en términos de que se guíe por una metodología, pero además un espacio discreto, porque el diálogo es un diálogo que no puede ventilar cada minuto aquello que está sucediendo en una mesa de negociación. Nosotros hacemos un llamado a las partes a que no recurramos a procesar las diferencias a través de la diplomacia del micrófono. Creemos que es inadecuado que en un momento donde se trata de bajar las tensiones se siga a través de los altos parlantes, sean redes sociales alternativos, tradicionales o públicos, mandando mensajes equívocos. Creemos que tampoco puede ser posible ir al diálogo si se sigan exacerbando las emociones y las prácticas de violencia, y creemos que también no se puede ir a un diálogo condicionando. Creo que el poner en sentar en la mesa del diálogo tanto a los dirigentes de los pueblos y nacionalidades indígenas como al gobierno, a sus delegados, representantes, secretarios de Estado, requiere un momento de sensatez, pero sobre todo de sensibilidad, Miguel, porque aquí no está en discusión ni siquiera la agenda de los 10 puntos que propone la CONAIE. Aquí está en discusión el bienestar de 17 millones de ecuatorianos, porque el paro no solo afecta al gobierno de turno, a sus funcionarios, ni solo afecta a quienes se han movilizado dejando la ruralidad para venir a la ciudad a hacer su protesta, sino que realmente el paro está afectando a muchas provincias. Ya hay desabastecimiento, se comienza a ver que se perdió el control sobre la movilización con una serie de actos delincuenciales que los rechazamos de manera tajante. Y por el otro lado, también hay que comprender que la fuerza pública son ecuatorianos y ecuatorianas, es decir, se está provocando un enfrentamiento entre hermanos y hermanas, que es lo último que podría suceder en un país que tradicionalmente ha sido conocido adentro y reconocido afuera como un país de paz, como un país que privilegia siempre el procesar las controversias sobre la base del entendimiento y la comprensión, Miguel. Luego de este anuncio importante, César, de las 300 organizaciones, el diálogo en camino, ¿qué respuestas ha habido? Porque hemos escuchado al gobierno, está dispuesto, abierto a las 300 organizaciones, hay un aval de países amigos de la Unión Europea, otros países que emitieran también su comunicado,
¿Y se ha hecho gestiones ya para que la CONAIE pudiera sumarse o con las condiciones que pone esto pudiera echarse al traste, siendo una magnífica idea inédita de 300 organizaciones? A ver, nosotros comprendemos que en política pueden haber declaraciones inusitadas, precipitadas, que se hacen al fervor de la adrenalina, y que también hay decisiones que son precipitadas. Por eso nosotros insistimos en el llamado a reconsiderar las posturas que ayer fueron públicas por parte de los dirigentes que están liderando el proceso de paro y movilización, para que efectivamente se sientan al diálogo. Creo que la dimensión de lo que sucede en el Ecuador no está ni siquiera muy clara en quienes lo están protagonizando, porque insisto, cada minuto que se pierde en la posibilidad de diálogo es una ambulancia que no puede llegar a un hospital. Es una persona que necesita atención de salud y no puede ir al médico. Es gente que necesita abastecerse y los mercados comienzan a presentar problemáticas. Entonces, este es un problema nacional que además debería demostrar lo mejor que tenemos como ecuatorianos y ecuatorianas y dejar por lado los egos, las vanidades, los intereses soterrados, porque está, a mi modo de ver, en riesgo la convivencia pacífica, y creo que en un ambiente en donde la primera preocupación de la ciudadanía es la inseguridad, estamos abonando o estamos haciendo caldo de cultivo para que actores que no están visibilizados dentro de la esfera política hagan de las suyas, y estoy hablando de la delincuencia común y el crimen organizado, ¿no? Cuando habla César Ulloa, no a la diplomacia del micrófono, para que usen esa plataforma, se está ahí haciendo gestiones para que finalmente, de manera responsable, más allá del protagonismo, se puedan sentar todos, incluido la CONAIE. Indudablemente las gestiones siguen, nosotros vamos a ser insistentes, infatigables, vamos a agotar todos los mecanismos de diálogo. Debe haber un tercer sector, debe haber una instancia que provoque madurez política, que llame a la voluntad auténtica, efectiva, pero sobre todo que genere una suerte de concienciación nacional. No es posible, ¿no es cierto?, que los ecuatorianos nos veamos expuestos en menos de 3 años a un mismo evento con unas repercusiones cada vez más fuertes en cuestión de la escalada de lo que sucede. Las escenas del Puyo generan terror, las escenas de lo que está sucediendo en el Puyo. Claro. César, un diálogo sin condiciones de nadie, de ningún sector. No, pero además hay que tener sensatez, porque en ninguna parte, ni siquiera cuando se provoca los diálogos por fuera de Vietnam que se producen en Europa, se generaron condicionamientos de las partes de una guerra que se vio muchos años. Posiblemente la comparación no es la adecuada, pero ni siquiera cuando están 2 estados en una situación de conflicto se puede lograr un armisticio, una situación de paz, una situación de bandera blanca con condicionamientos de estas características. Por eso yo creo que señales auténticas de voluntad política certera de diálogo es, ¿no es cierto?, a la gente que está en situación de paro, de movilización, decirles que hay que bajar la tensión, hay que dejar que esto se convierta en el caldo de cultivo de la violencia y en un interregno en donde otros están pescando el río revuelto. Y lo más interesante de esto, Miguel, es que también la Asamblea Nacional, pese a la mala calificación que tiene, pese a la deuda que tiene con ecuatorianos y ecuatorianas, porque ha sido un año desastroso, sin embargo, las distintas bancadas de la Asamblea Nacional, al unísono con el presidente, han dado una muestra pública de que desde la primera función del Estado tampoco ven de buena manera esta paralización, y que incluso ya las distintas funciones del Estado, más allá de que estemos de acuerdo o no cómo operan, están apostando a que esto se resuelva desde otras características. Es decir, cada vez el cerco de la violencia se reduce, y me parece que hay manifestaciones multitudinarias de todo el país en donde el diálogo llega a ser la primera alternativa para resolver este problema. Bien, confiamos en esa muy buena intención, en ese hecho positivo, esperanzador, 300 organizaciones contribuyendo. Bien por ello al doctor César Ulloa, y que ojalá en las próximas horas se plasme este diálogo, por un lado, bajando las tensiones, bajando la violencia, terminando el vandalismo, que es lo que quiere el Ecuador. Muchas gracias, doctor César Ulloa. Muchísimas gracias, Miguel, a las órdenes. Muy amable.
Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia, 9:16 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Confiamos y apelamos a la sensibilidad, la sensatez, la cordura, el diálogo y la mediación que esté en camino y que esperamos llegue a feliz término, a fin de terminar este ambiente de violencia, de vandalismo y de barbarie que se ha entronizado en el país. Gracias de mi parte, les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya y les deseamos mejores días para el Ecuador, por el diálogo, no la violencia y porque vuelva la paz al Ecuador. Muy buen día, felicidades a todos y a cuidarse. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Richard Carapaz.